Hola, ¿cómo están? Familia de la Roca, sean bienvenidos a su casa. A su casa, ya esa transmisión. Estamos acá transmitiendo desde nuestra casa. Muchas gracias por estarse conectando y sobre todo por recibir lo que Dios tiene hoy para ustedes. Vamos a empezar con los anuncios, ¿les parece bien? Sí. Sí. Anuncios. El viernes continuamos con nuestras reuniones de oración. Recuerden que es a las 8 de la noche, todos los días viernes. Manden sus peticiones de oración, a más tardar el día viernes a las 2 de la tarde para que nos dé tiempo de meterlos en todo el programa y todo esto y no se queden fuera sus peticiones. ¿Sí? Entonces con tiempo se los encargamos. Las pueden mandar vía inbox por Facebook, también las pueden mandar vía WhatsApp. Ya tenemos WhatsApp de La Roca, ya es el mismo número fijo de La Roca, nada más que ya tiene WhatsApp. También los pueden mandar por correo, que el correo es contacto@amistaddelarroca.com. Perfecto. Este fin de semana, esta semana, no vamos a tener reunión de varones para que lo recuerden, pero sí continuamos con la oración. También empezaron nuevamente las reuniones de oración en las mañanas, es decir, todos los martes y jueves a las 6 de la mañana nos estamos conectando. También son son virtuales, pero pues es un excelente tiempo. Yo la verdad no puedo conectarme, pero empiezo el día de mañana. Sale, por ahí nos vemos, varones sobre todo, para que nos estemos ahí viendo y conectando y sobre todo teniendo una relación con Dios, que Dios nos revele, una revelación con Dios de qué es por lo que quiere que oremos y por lo que estemos pendientes en nuestras familias, en nuestra iglesia y pues en todo el país, ¿no? En todo lo que nos está quejando ahorita. Los esperamos, no dejen de conectarse. También continuamos con nuestras reuniones los días domingos. Siguen siendo a las 11 de la mañana. Por ahí los esperamos. No dejen también de
estar ahí asistiendo, díganle a su familia, a sus familiares. Recuerden que es un excelente tiempo para invitar a la gente que se conecten, para hay corazones dispuestos por recibir la palabra de Dios. Es un tiempo de oportunidad. Si es que yo les animo a que convoquen a sus familias, yo lo he estado haciendo y creo que ya por ahí ya alguien se está conectando. Créanme que la mayor bendición es agradar a Dios y servirlo. Eso es lo que más le agrada al Señor. También se siguen recibiendo despensas en la Roca los días de martes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Si tú puedes donar algo, por favor te animo que lo lleves. Es muy importante porque estas despensas o lo que tú lleves se están organizando en despensas y se les entrega a los que más necesidad tienen de la congregación. No dejes de hacerlo, por favor. Si puedes, claro está. También ofrendas y diezmos. No dejemos de dar lo que a Dios le corresponde. Para empezar, pues es un mandato, ¿no? No es algo que esté a nuestra decisión, es un mandato. Y dos, pues todos los gastos siguen, o sea, todo sigue su curso. Hasta ahorita no han condonado nada y sí es muy necesario que nos apoyen. Y aparte, pues al final no es apoyo a nosotros, es dar lo que a Dios le corresponde, ¿no? Que de ahí sale sueldos, pagos de luz, renta, teléfono. Entonces sí les pedimos su apoyo y sobre todo cumplir con lo que Dios nos manda, ¿no? ¿Sale? Pues bueno, los dejo en las manos de mi esposa, que estoy seguro que el día de hoy va a ser algo excelente lo que Dios nos va a hablar. Gracias. Buenas noches. Vamos a cambiar de locación. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Listos para seguir con estas clases. No sé a ti, la verdad a mí este estudio me está bendiciendo muchísimo y en serio que paso horas preparando esto porque como lo vimos la semana pasada, cada versículo tiene una riqueza impresionante. Yo espero que tú estés anotando ahí en tu libreta, que tengas tu Biblia, porque no solo se trata de, el miércoles vamos a tener el estudio y ya, sino que vamos a tratar de que toda la semana estemos pues comiendo y comiendo esto que Dios nos está hablando. Así que bueno, ¿están listos el día de hoy? Sí, por ahí espero que me den sus comentarios también, su retroalimentación de lo que les está sirviendo, de qué es la parte que más les ha gustado, qué no sabían, qué nuevo se están llevando en esta clase. Así que vamos a comenzar orando. Señor, gracias por una nueva oportunidad, Señor, de escuchar de tu palabra. Gracias porque tenemos esta gran riqueza en nuestras manos, Señor, que es tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, gracias porque podemos entenderla un poco más cada vez, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele cada misterio escondido aquí en esta palabra, Señor. Yo bendigo a cada familia que está ahí reunida en sus casas, cada persona que está dispuesta con un corazón abierto a escuchar y aprender más de ti, Señor. Bendícenos en esta noche, abre nuestros oídos, que nada nos distraiga, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues se acuerdan que la semana pasada nos quedamos en el versículo 8, ¿sí recuerdan? Vimos muy poquitos versículos porque, como les decía, esto tiene muchísima riqueza. Hoy vamos a tratar de terminar el capítulo. Yo espero de verdad que podamos hacerlo. Y bueno, si ustedes recuerdan algo de la clase pasada, y ojalá que en el Facebook lo escriban, qué recuerdan, qué fue lo que más se les quedó. Y bueno, nos quedamos, como les decía, en el versículo 8, hablando del hombre de doble ánimo, ¿verdad? Y hablábamos de cómo a veces creemos y a veces no. A eso se refiere el hombre de doble ánimo. Les mencionaba la clase pasada, es como una persona que tuviera dos almas o que tuviera dos mentes. Una mente le dice que sí cree en lo que dice Dios, otra mente le dice que no. Pero pues tú y yo debemos de tener
una sola alma, un solo pensamiento, un solo corazón y debemos de anclarnos en lo que Dios ya dijo para nosotros. Ok, pues ahora sí vamos a comenzar y voy a ponerles aquí en la pantalla la presentación, ¿ok? Para que puedan irse guiando por ella. Permítanme tantito. Vamos a ver. Ok, aquí les va y espero que todos puedan verla y que todos puedan seguirla. Esto pues obviamente nos ayuda a que podamos poner pues atención a lo que se está hablando y que puedas tú anotar ahí cosas pues muy específicas, ¿no? Digamos lo más importante eh, de esta presentación. Ok, ahí la tenemos, sí la ven, ¿verdad? Me pueden decir ahí en Facebook si la ven, por favor, si la están viendo. Sí, la están viendo. Todavía no cambia. Bueno, vamos un poquito atrasados en la transmisión. Ya está, muy bien. Santiago, clase 2, ¿están listos? Vamos a comenzar desde el versículo 12, ¿ok? Y aquí antes del versículo 12, vamos a leer estos pequeños versículos que nos quedaron ahí pendientes. Versículo 9, 10 y 11, vamos a leerlo y dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y esto pues oye feo, ¿verdad? Pero déjame decirte que esto no es una maldición. O sea, esto no es así literal. Acuérdate que mucho de lo que podemos leer en la Biblia fue escrito de una manera subjetiva y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que entender lo que realmente nos quiere decir este pasaje. Y es el caso de estos versículos. Aquí yo les puse, estos versículos nos hablan del verdadero valor para los que creen o los que creemos en el Evangelio. Esto es bien importante. El verdadero valor para aquella persona que cree en el Evangelio. Vamos a estar escuchando muy seguido en estos versículos acerca de las palabras de verdad. Y las palabras de verdad justamente se refieren al Evangelio, a las personas que ya escucharon el Evangelio por parte, ya sea de Jesús. Recuerden que Santiago está escribiendo esta carta y esto fue como en el año 50, 60 más o menos, no es cierto, como en el 40 y tantos, vimos la semana pasada. Entonces ya sea que ellos recibieron la palabra de verdad por parte de Jesús mismo o de alguno de los pastores de la iglesia en Jerusalén, como es el caso de Santiago. Entonces, el verdadero valor para los que creen en el Evangelio. Y aquí nos habla de dos tipos de personas, los pobres y los ricos. Muchas veces dentro de la Biblia podemos encontrar versículos que nos hablan de la persona humilde o el que es humilde, ¿verdad? Pero aquí a lo que se refiere cuando dice el hermano que es humilde o de humilde condición, no se refiere a una condición del corazón. Yo estuve buscando diferentes estudios acerca de estos versículos y en esta ocasión específica se refiere a una persona que no tiene recursos económicos, ¿ok? Que le faltan recursos económicos. Estamos hablando de una persona pobre y de una persona rica también en bienes materiales, en bienes económicos, ¿ok? De esos dos tipos de personas estamos hablando aquí. ¿Y qué es lo interesante de estos versículos? Que nos dice que para pobres y ricos existen
tres cosas bien importantes que tienen que ver con el valor de una persona. Tú y yo ya sabemos y hemos entendido que nuestro valor no está en lo que tenemos, sino en quiénes somos. Pero aquí Santiago pues nos recalca mucho esta parte y quiero que tú tomes en cuenta estos tres puntos. Ahí aparecen 4 puntos, pero son solamente tres. El primero es que pertenecen a un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Recuerda que estamos hablando del valor para los que creen en el Evangelio, ¿ok? ¿Dónde está el verdadero valor de un pobre y de un rico? En pertenecer a un cuerpo que somos la iglesia, en este caso el cuerpo de la Roca Fundamento Familiar, ¿verdad? Otro punto acerca del valor es que somos o son importantes para quienes le rodean. Y esto también nos habla como parte del cuerpo, como parte de la familia. Ahí es donde está nuestro verdadero valor. Así tengas una camioneta último modelo o así, no, así vayas a la congregación en pecero o en un camión, tú eres importante para quienes te rodean o para quienes nos rodean. Otra parte del verdadero valor es que somos importantes para Dios. Y eso tendría que ser lo primero, ¿no? Somos importantes para Dios, no importa la condición en la que nos encontremos. Y tanto para pobres como ricos, porque muchas veces podemos irnos a los extremos, ¿no? Y hay muchas personas que tienen esta creencia, incluso transforman la escritura para decir que las personas pobres son las que es más fácil que se acerquen a Dios, que las personas pobres son las que Dios escucha. Pero esto no es real, la Biblia nunca nos habla de eso y por eso es importante entender bien a qué se refiere en este caso este libro y estas escrituras, ¿ok? Tanto pobres como ricos, nuestro valor está en estos tres puntos que yo te acabo de mencionar. Ambos, pobres y ricos en este mundo, vamos a ser coherederos de lo que Dios tiene, ¿ok? No nos vamos a quedar en esta condición cuando estemos en el cielo, sino que ambas condiciones vamos a tener lo mismo, vamos a ser coherederos de lo que Dios tiene. Imagínate esto, es increíble. Ahora también hay algo importante aquí para resaltar. No significa que nuestro anhelo deba estar en tener o no tener, porque como te mencioné, podemos irnos a los dos extremos. Puede estar la persona que anhela y que desea con todo su corazón atesorar, 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 y está la persona que puede decir, yo estoy perfectamente bien así, yo prefiero ser pobre de esta condición, y es mejor quedarme de esta manera porque así me ayuda, ¿no? Hay mucha gente que piensa de esta manera. Entonces, no, lo importante no es anhelar ninguna de estas condiciones. Lo importante es en la condición que tú te encuentres en este momento, y a lo mejor ahorita no te encuentras con muchos recursos económicos, pero a lo mejor en unos años sí. No importa la condición en la que te encuentres, tú tienes que recordar que tu valor está en que perteneces a un cuerpo. Por eso también es importante que asistamos a la congregación, que asistamos a la iglesia, porque somos parte de un cuerpo y ahí también está nuestro valor, el hecho de sentirnos importantes para la gente. Yo no sé tú en este tiempo, pero sí, es hermoso cuando puedes recibir una llamada o un mensaje de alguien de ese cuerpo, de la congregación, preguntándote cómo estás, ¿necesitas algo? He estado pensando en ti, Dios puso en mi corazón estar orando por ti. Eso nos da valor. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me da mucho valor el hecho de que alguien se preocupe por mí. Claro, no es todo mi valor, pero es parte de. Y también otra cosa, pues que somos importantes para Dios. Eso tiene pues el máximo valor para ti y para mí como personas. Entonces, como te decía, debemos de tener mucho cuidado con estos versículos y entenderlos de manera correcta. No se trata de aspirar, como te mencionaba, a ser uno u otro. Se trata de entender en dónde está mi verdadero valor. Y tampoco significa que si eres rico, si tienes muchas posesiones, estás mal. No, por supuesto que no.
también seguramente has trabajado para eso y también es bueno, es correcto si tú tienes posesiones económicas, siempre y cuando no hagas de eso pues tu mayor tesoro, ¿no? Como dice Mateo 6:19, que no hagamos tesoros en la tierra, ¿no? Porque esos, pues el orín y la polilla los corrompen y no nos vamos a llevar nuestros tesoros cuando nos vayamos con Dios, ¿no? Pero también está el otro lado, como les mencionaba. Personas que se enorgullecen de tener una condición pobre porque saben que así van a obtener las cosas, porque creen que así van a obtener la misericordia, incluso de Dios, ¿no? Y es entrar en esta condición de, ay, es que yo no tengo, es que a mí me falta, porque entonces ya me di cuenta que eso me ayuda a obtener las cosas que yo quiero, ¿no? Entonces, también eso no es correcto. Aquí, como te decía hace un rato, tampoco es una maldición, porque se oye muy fuerte esto que dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, sí es una maldición, ¿verdad? Pero ¿para quiénes? Para aquellos que hacen del dinero su principal tesoro, para aquellos que hacen del dinero su valor y que piensan que entre más tengan, más valor o más importancia tienen dentro del reino de Dios, ¿no? Aquí hago un paréntesis para que después lo vamos a ver en Santiago porque también viene una parte donde nos habla de la lengua y esa parte también es muy fuerte, pero aquí vamos a comenzar a trabajar en esto. Si tú tienes muy pegado en tu lenguaje el decir, es que no tengo dinero, es que soy pobre, es que yo nunca voy a tener, es que los demás sí, pero yo nunca puedo aspirar. Por favor, vamos a quitarnos eso de nuestro lenguaje, porque ya estamos viendo aquí que tu valor no está en eso, tu valor no está en el decir cuánto tienes o cuánto no tienes. Tu valor está en saber que tú eres importante para Dios, que eres importante para el cuerpo de Cristo y que eres importante para la iglesia, que perteneces a una familia. ¿Ok? Muy bien, vamos bien hasta ahí. Entonces acuérdate, tú y yo, cualquiera que sea tu condición, vamos a ser y ya somos coherederos con Cristo. Esto lo podemos leer en Romanos 8:17. Te voy a dar algunas citas solo para que las anotes ahí, para que no tomemos tiempo en esto, pero de verdad después revísalas. A lo mejor yo me equivoco en alguna cita y tú te confías porque te la estoy diciendo, pues también te invito a que si algo digo incorrecto, pues que por favor también me puedas decir, oye, ¿sabes qué, Gaby? Esta cita que diste no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a retroalimentarnos. Acuérdate, eres parte de este cuerpo, eres parte de la roca fundamento familiar. ¿Ok? Vamos a continuar y vamos al versículo 12, del versículo 12 al versículo 18. ¿Estás listo? ¿Ya tienes ahí tu Biblia abierta? Vamos a leerlo rápidamente. El subtítulo de este fragmento dice soportando las pruebas. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Vamos a detenernos aquí porque híjole, es que ay, hay tanta riqueza en esto. Y aquí viene uno de mis versículos favoritos. Y este versículo, quienes han estado cerca del ministerio Ya Basta, saben que siempre este versículo que vamos a leer más adelante está en nuestro vocabulario. Pero vamos a empezar versículo 12. ¿Y qué es lo primero que nos habla aquí? Bienaventurado. ¿Tú alguna vez te has preguntado qué significa la palabra bienaventurado? Los estudios, y de acuerdo a su origen, nos dice que bienaventurado se refiere a 3 veces feliz. Tú sabes que el número perfecto es el 3. Y bueno, bienaventurado se refiere a 3 veces feliz. O sea, tú puedes leer bienaventurado, feliz, 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 ¿no? Como por ahí alguien que canta una canción así de mucha felicidad. Tú puedes leer cuando dice bienaventurado se refiere a 3 veces feliz. Otros sinónimos que podemos encontrar aquí, dichosos y felicidad eterna. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Yo quiero ser bienaventurado. Y cuando leemos, por ejemplo, el pasaje de las bienaventuranzas,
a veces decimos, ay, bienaventurados los pobres de espíritu. Híjole, pensamos en un estatus de una persona que para ser bienaventurado necesita hacer muchísimas cosas. No, simplemente aquí nos dice que tú vas a ser bienaventurado si eres humilde de espíritu, ¿no? Eso como otros ejemplos de las bienaventuranzas. Pero a lo que se refiere es 3 veces feliz, dichoso, feliz, feliz eternamente. ¿Y qué dice el varón o la mujer que soporta la tentación? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Después tenemos aquí esta parte que dice tentación. Y yo no sé si tú te acuerdas y si tú pusiste atención en la clase pasada, pero hablábamos de las pruebas. Y vimos que pruebas viene del griego peirasmos. Pues, ¿qué crees? Que tentación viene de la misma raíz, peirasmos. Pero, ¿qué crees? Que tentación implica la idea de la incitación al mal. No tiene nada que ver con lo que vimos la semana pasada, que era una prueba. ¿Te acuerdas? Si lo recuerdas, hablamos de que una prueba tiene un fin. Y ese fin es crecimiento. Ese fin es madurez. La tentación es otra cosa totalmente diferente y tiene que ver con la idea de incitarnos al mal. Y después vemos ahí que nos habla de una corona, no una corona como la que estamos viviendo en este momento, no del coronavirus, sino una corona de vida. Yo no sé si tú has leído otros pasajes de la Biblia donde nos habla acerca de coronas. Y a veces hasta en las predicaciones se habla de que, pues, cuántas coronas vamos a tener cuando lleguemos al cielo. La realidad es que tú y yo somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero hay otro paso más que tú y yo podemos escalar en esta vida, que es recibir coronas. Y estas coronas son una recompensa especial para cierto, eh, para cierto comportamiento o para ciertos para ciertas cosas en específico que tú y yo realizamos, que vienen obviamente de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Una de estas coronas que vamos a recibir, y yo no sé cómo va a ser eso, pero me imagino que va a ser impresionante el recibir coronas, pues yo con que reciba una corona, ¿no? Pero imagínate quienes pueden recibir 5, 10, 20, 80, 1000 coronas, eso va a ser algo impresionante. Y aquí nos está hablando de que si tú y yo soportamos la tentación, es decir, la idea de incitarnos al mal, vamos a recibir la corona de la vida, como dice ahí que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú quieres leer acerca de otras coronas que habla la Biblia, pues ahí te dejo unos versículos, 1 Corintios 9:25, Filipenses 4:1 y 2 de Timoteo 4:8. ¿Qué significan las coronas? Tú puedes pensar sobre todo en la realeza, ¿no? Cuando una persona es coronada, ¿qué significa? Es un símbolo de realeza, es un estatus de autoridad, es también un premio para un vencedor, ¿no? A veces, creo que ahorita ya no se dan coronas, se dan medallas, pero en la antigüedad, cuando había algún juego o alguna competencia, a veces el premio era una corona. Entonces las coronas se dan a una persona que vence, a un vencedor. Es un emblema de honor. Eso significan las coronas. Y yo te digo algo, tú y yo debemos aspirar a eso. Tú y yo debemos aspirar no solo, como a veces lo digo, ay, llegué de panzazo al cielo, gracias Dios, apenitas, ¿no? Apenitas y llegué. No, sino aspirar aún a que Dios nos reciba con una corona. Y que Dios nos diga, ¿qué crees, Gaby? Que a ti te tocó la corona de la vida porque pasaste las tentaciones y no cediste. ¡Ay, wow! ¡Qué increíble! Yo no sé si a ti esto te emociona, pero debemos aspirar a eso. Esa debe ser nuestra aspiración como cristianos. Como dice 2 Corintios 3:18, que ir de gloria en gloria.
Vamos a leerlo. Segunda de Corintios. ¿Sí siguen ahí? ¿Sí? Ok. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Transformados. La transformación viene de metamorfosis, ¿no? Es una transformación. No es de la noche a la mañana, no es de un momento a otro, no es con una oración, es un proceso. Pero tú y yo vamos transformándonos y transformándonos significa accionar. Transformar significa que tú tienes que hacer algo, no significa, no es un verbo pasivo, sino que es algo activo que tú tienes que hacer para llegar a una meta. Entonces, vamos siendo transformados, como dice ahí, de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra motivación cada día. Soy cristiano, sí, pues ya creo en Dios, creo en la Trinidad, creo en el Espíritu Santo, creo en el bautismo. Pero ¿qué más? ¿Qué más tiene Dios para nosotros? Hay un versículo que me encanta en Efesios que habla de que somos cimentados y arraigados en Él para conocer cuál es la anchura, la altitud, la longitud de la grandeza de Cristo, porque es inmenso. A Dios no lo podemos conocer solamente de leer una vez la Biblia al año y ya, no. A Dios lo tenemos que estar conociendo diario, diario, y de esa manera nos vamos transformando y de esa manera vamos yendo de gloria en gloria, de pasito en pasito. Hoy ya logré no decir mentiras. Bueno, mañana voy a lograr no caer en la tentación y de esa manera voy a obtener la corona de la vida. ¿Ok? Así que esto sea nuestra motivación. Te vuelvo a repetir esta escritura, segunda de Corintios 3:18. Y si tú quieres leer más acerca de otras coronas que habla la Biblia, bueno, ahí ya te las puse, ¿ok? Muy bien. Seguimos en estos versículos. Vamos a regresarnos otra vez al libro de Santiago. Y vamos a estos versículos que, como te decía hace un ratito, si tú has estado involucrado o conoces el Ministerio Ya Basta, este es uno de los versículos que más utilizamos. Y a mí me encanta esto. Pero, bueno, perdón, antes de eso ya me estoy adelantando. Pero vamos al versículo 13. Dice, y ahí yo le puse como subtítulo, echando culpas. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahí yo hago mi propia interpretación, no, o sea, no quiero cambiar nada de la Biblia, obviamente, pero si tú te vas hasta el versículo 16, ¿qué dice? Amados hermanos míos, no erréis. Y yo creo que esto va muy ligado a lo que dice el versículo 13. ¿Por qué? No te equivoques, no pienses que la tentación viene de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no es el que puso delante de ti la tentación para que tú cayeras en el pecado. Por favor, no erremos, no nos equivoquemos. Aquí yo puse esto, que son, y ya te lo había mencionado, la diferencia entre la prueba y la tentación. Aquí nos está hablando Santiago de las tentaciones. Y aunque vienen de la misma raíz, significan algo totalmente diferente. La prueba, como tú puedes ver ahí, tiene un fin, nos hace crecer y nos hace madurar. La etapa que estamos viviendo ahorita es una prueba. Como les mencionaba la semana pasada, y quiero volver a leérselos, la prueba que viene de la palabra peirasmos, como ya lo habíamos visto, es la prueba tal cual de la integridad, fidelidad, virtud y constancia de una persona. Eso es la prueba, las pruebas que vienen de parte de Dios, ¿ok? Y las tentaciones también tienen un fin, pero ¿cuál es su fin? El fin es el pecado.
y la muerte espiritual. No te equivoques, no te equivoques. Di ahí donde estás, no te equivoques, Gabriela, no te equivoques. No pienses que una tentación es una prueba. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones no vienen de Dios. Si estás ahí con tu familia, diles, no te equivoques, porque la tentación a lo único que te lleva es a la muerte. No hay de otra. O sea, no hay un camino alterno que diga, la tentación te lleva a la muerte, pero, o mientras que tú hagas esto, pero si no, pero si haces esto o lo otro, no hay otro camino. La tentación te lleva a la muerte y punto, ¿ok? Y ahora sí, vamos con estos versículos. Y yo aquí quise como plasmarte un poquito de esta manera esto que nos menciona aquí, que es un proceso. A mí me gusta hablar mucho de procesos, porque creo que toda nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana trata de procesos. Sí, es verdad que hay muchas cosas que suceden así de la noche a la mañana, de un momento a otro, como los milagros, ¿no? Yo también creo en los milagros, que suceden de manera instantánea, pero la realidad es que a la mayoría de nosotros las cosas no suceden por procesos. Nuestro aprendizaje es por procesos. Y aquí del versículo 14 al 15 nos habla de un proceso bien importante. Y nos habla de un proceso que nos puede pasar a todos. Dile ahí al que tienes a un lado, nos puede pasar a todos. ¿Y cuál es este proceso? Vamos a leer primero estos versículos. Dice, cuando alguno es tentado, vamos desde el 13, perdón, otra vez lo voy a leer, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. ¿Cuál es este proceso del que nos habla aquí? El primer paso es la concupiscencia. Repite conmigo, concupiscencia. ¿A qué se refiere la concupiscencia? Los deseos intrínsecos al ser humano. Tú y yo somos seres caídos. A partir del pecado de Adán y Eva, tú y yo nacemos como seres de pecado. Nacemos apartados de Dios. Y como seres caídos, tenemos deseos que van inherentes, o como yo le puse aquí, intrínsecos al ser humano. Son deseos que lo único que anhelan es satisfacer la carne. Te voy a dar algunos versículos que hablan acerca de la concupiscencia. Romanos 1:24, Romanos 6:12, Primera de Pedro 4:2. Y como dice aquí este versículo, esos deseos nos atraen y nos seducen. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando constantemente estamos pensando en esos deseos. Tú puedes tener el deseo de comerte una pizza entera, pero a lo mejor te viene ese deseo de la carne y de repente te pones a preparar una ensalada de atún y te la comes y se te fue el deseo. Pero si constantemente estás pensando, quiero una pizza entera, quiero una pizza entera, y lo piensas constantemente, entonces ese deseo te atrae y te seduce. Es un ejemplo bien tonto, pero en verdad así sucede. Y tanto lo podemos ver así, como lo podemos ver con deseos que nos llevan a la muerte, que definitivamente también el comerte una pizza entera te puede llevar a la muerte, porque te lo aseguro que no te vas a comer una, sino que después vas a decir, sí pude con una, pues me voy a comer otra, y entonces eso te va a llevar a tener diabetes y muchas otras cosas. Pero a lo que me refiero es que estos deseos, cuando tú los haces de manera constante, como dice ahí, que tú le das rienda suelta a tu cabeza, a tu mente, de estar pensando una y otra vez, te atraen.
te seducen. Es muy sutil, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Algo muy importante que puse aquí es que estos deseos vienen de nosotros. Otra vez volvemos a recordar ahí, no vienen de Dios y tampoco vienen del diablo. Eso es bien importante que podamos entenderlo. Fíjate, hay un manual que llevamos en Yabasta que es para personas con adicción a la pornografía. Y algo de lo que hablamos en una de las sesiones es justamente identifica tu enemigo. ¿Quién puede ser nuestro enemigo? Nuestro enemigo puede ser el diablo, puede ser lo que nos rodea o podemos ser nosotros mismos. En este asunto también tú y yo podemos identificar a nuestro enemigo. No le echemos toda la culpa al diablo. Estos deseos, esta concupiscencia viene de ti y de mí, de nadie más. Viene arraigado a nuestro corazón como seres caídos. ¿Ok? Sí, estamos entendiendo hasta ahí. El primer paso entonces es este deseo. Ay, lo quiero, lo anhelo, me dan ganas. Se puede quedar hasta ahí o puede brincar al segundo paso, que es una idea. Ya aquí ya no se volvió un deseo, sino que entonces empezamos a convertir esa idea en pensar cómo le voy a hacer. Vamos a continuar con el ejemplo de la pizza. Puedo tener la idea de que me quiero comer una pizza entera, pero como te decía, si me hago una ensalada de atún, pues igual y se me olvida y ya se me quita el hambre. Pero si yo constantemente estoy pensando eso, después de pensar en que la quiero, voy a empezar a pensar. Ahorita voy a buscar el teléfono no voy a decir los nombres de las pizzerías, pero voy a buscar el número. ¿Dónde lo tengo? Ay, pues bien fácil, lo tengo en el celular. Ahorita lo busco. O ahorita me meto a algún servicio de comida rápida que me lo traigan y ya, no hay problema. O, ay, pues aquí lo tengo bien cerquita, mejor voy. O sea, empiezas a tener la idea de cómo llevarlo a cabo. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Y muchas veces del primero al segundo ni nos enteramos cuando caímos. Es algo rápido, es algo instantáneo, es algo que ni siquiera pensamos, que a veces lo hacemos de manera inconsciente. Pero el segundo paso nos lleva al tercer paso, que es el pecado. La consumación del pecado. Y aquí tiene que ver con algo que es bien importante que tú y yo entendamos. Pensarlo, pero también llevarlo a cabo. Ambas cosas. Porque también hay pecados, hay acciones con las que podemos pecar solamente con el pensamiento. Y aquí te pongo un ejemplo. En Mateo 5, 27 al 28, vamos para allá. Mateo 5, del 27 al 28. No, mira, ya ves, no era ese. No es cierto, sí, solo que estaba en Marcos, perdónenme. Mateo 5, 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no tuvo que adulterar de hecho, sino solamente de pensamiento. Hay pecados o hay cosas, hay acciones que solamente con pensarlas ya son pecados. Entonces hay que tener mucho cuidado. No pienses que solamente, ay, pues es que no he hecho nada. Pues no has hecho, pero ya pensaste, ya pecaste en tu corazón, ya pecaste con tu mente. Y de igual manera como de pasar del punto 1 al 2 puede ser de manera inmediata, pasar del 2 al 3 también a veces ni lo podemos pensar. ¿Cuánto tiempo te puede llevar pensar, quiero una pizza, ya la pedí? Y así, ay, ya ni me di cuenta, ya no puedo arrepentirme, ya se me fue el tiempo para cancelar el pedido, ni modo, ya, aquí la tengo, ya pequé. O sea, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Y espero que me puedan entender, pero quiero ser muy clara con esto, cómo es ese proceso. Y el cuarto punto, la muerte. El cuarto punto, como dice ahí, vamos una vez más a Santiago, dice ahí,
El pecado siendo consumado da a luz muerte. Y muerte no siempre física. No significa que te va a caer un rayo y te va a matar. Es muerte espiritual. Es aridez espiritual. Que eso es algo terrible. Y qué feo y qué tristeza caer en este punto de tener muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando caes en este punto? No oyes la voz de Dios. No te conectas con el Espíritu Santo. No disciernes. Y entonces vuelves a regresar al punto 1, 2, 3 y se convierte en un círculo. Y ya ni siquiera te das cuenta. ¿Te fijas qué sutil es este proceso que lleva a la muerte? Cuando tú lees proceso que lleva a la muerte, pues tú te imaginas algo así feo, ¿no? Pero a veces hemos caído en esto y ni nos damos cuenta. Me encantan estos versículos porque son bien claros y nos hablan clarito, clarito. Y yo te lo traté de hacer todavía más claro para que podamos entender paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Cuando tú llegas a la muerte espiritual, ya no hay nada que tú en tus fuerzas puedas hacer. Bueno, sí lo hay. Está tu voluntad. Cuando todavía la tienes ahí escondida y que tú dices, ya me di cuenta que antes escuchaba la voz de Dios y ahora ya no la oigo. Ya me di cuenta que cuando escucho la alabanza, antes mi corazón como que, empezaba a latir más fuerte y ahora me da flojera, empiezo a bostezar. Ya me di cuenta que no discierno, o sea, me pasa algo y no puedo identificar de parte de quién viene. No puedo decidir correctamente, no puedo ni siquiera acordarme de un versículo. Eso es muerte espiritual. Pero si tú te das cuenta que empiezas a caer en esto, inmediatamente, ¿qué tienes que hacer? Activar tu voluntad y decir no, esto no es para mí. Y pedirle al Espíritu Santo que de nuevo vuelva a avivar tu corazón. Pero bueno, ya estoy predicando y no se trata de predicar, estoy enseñando. Esto es una clase, ¿ok? Pero espero que hayas, que yo me haya explicado bien contigo en cuestión de este proceso que lleva a la muerte. Fíjate, te puse aquí una traducción de una Biblia que se llama The Passion, que solamente está en inglés, pero te la traduje justo estos versículos. Ya leímos en la Reina Valera, pero vamos a leerlo en esta versión. Dice, son los deseos y pensamientos de cada persona que le arrastran hacia el mal hasta llevarlos a la oscuridad. El mal da a luz acciones malignas y cuando el pecado es suficientemente maduro, te puede matar. Me encantó esta versión, es muy clara. Cuando el pecado es suficientemente maduro, te puede matar. No hay caminos alternos. Esto solamente lleva a un camino y es la muerte. Así es que cuidado, cuidado. Identifica, date cuenta en qué paso de este proceso estás y no permitas que llegue hasta la muerte. No lo permitas. Muy bien. Vamos a avanzar al versículo 17. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y quiero leerte este versículo igual en esa traducción de Passion. Me fascinó y dice, Dios se deleitó de hacernos nacer por la verdad de su palabra infalible. ¿Qué significa infalible? Que no tiene error. Para que cumplamos el destino que escogió para nosotros y así convertirnos, ¡ay, ve qué hermoso!, en lo favorito de toda su creación. Dios se deleitó de hacernos nacer
por la palabra de verdad o por la verdad de su palabra, como dice aquí. Y esa palabra no falla. Esa palabra no tiene prueba y error. Esa palabra es y será por los siglos de los siglos. Esa palabra no cambia. Igual lo veíamos ayer quienes se conectaron con la pastora en Café entre Amigas. Esto lo veíamos. Todo va a pasar, pero su palabra no. Su palabra es infalible. ¿Para qué? Para que cumplamos el destino que escogió para nosotros y así convertirnos en lo favorito de toda su creación. Eso es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. Dios no quiere personas perfectas, Dios no quiere personas como robots que solamente obedezcan y no tengan un criterio, no tengan una forma de pensar propia. Dios no quiere eso. Dios no creó, porque si no Dios hubiera creado solamente pajaritos, hubiera creado solamente perritos, ¿no? Como una mascota que si tú le enseñas y si le dices párate, se para en cuatro patas, le dices galleta y se para y te hace carita bonita, ¿no? O que le dices no, no hagas pipí y no hace pipí, ¿no? O sea, Dios no nos creó así. Dios se deleita con nosotros. Y su deseo es que cumplamos el destino que Él tiene para ti y para mí. Si no lo cumplimos, no es por Él. No es porque su palabra falló. Si no lo cumplimos, es porque algo estamos haciendo mal en este proceso. Muy bien, vamos a continuar. Versículos 19 al 27. Vamos a terminar con este capítulo que es el capítulo 1. Y como te decía desde el inicio, vamos a estar escuchando mucho en esta parte acerca de la palabra de verdad. La palabra de verdad es justamente hablar de las buenas nuevas, lo que Dios nos dejó en su palabra escrito, lo que tú y yo tenemos que transmitirle a los demás, lo que a ti y a mí en algún momento nos compartieron, que fue verdad y que nos dio salvación. Esa palabra de verdad es la que nos está hablando aquí Santiago. Así que vamos a leer versículos 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí empezamos a entrar en terrenos escabrosos, porque aquí seguro que a más de uno nos va a pegar esto, y yo me incluyo, porque aquí no estamos para enseñar y decirte tú que estás mal. No, se trata también de que los primeros que seamos confrontados con estas palabras, pues seamos nosotros, ¿no? Entonces, dice aquí, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Como te puse ahí, ¿de qué se trata lo que nos está diciendo esto? Estar más dispuestos a hablar que a oír. Hay un filósofo que se llamaba Zenón, Zenón con Z, Zenón, no como el gas, porque creo que hay un gas que es el gas xenón, pero ese es con X. Todavía me acuerdo de mis clases de química, pero este es un filósofo Zenón con Z. Y es un filósofo griego que dijo una cosa bien importante. Él decía, tenemos dos orejas, pero una sola boca, para que aprendamos a oír más y hablar menos. Tenemos dos orejas, pero una sola boca, para que aprendamos a oír más y a hablar menos. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta tanto trabajo esta parte? Hablamos y hablamos y hablamos, pero cuando se trata de escuchar, es como que nuestros oídos, se cierran y no escuchamos razones, como dicen las mamás, ¿verdad? Vamos al Proverbio 17:28. Proverbio 17. ¿Están todavía ahí? ¿Sí? ¿No los he perdido? Ok. Proverbios 17:28. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¿Cuántos hemos sido necios? Pero aún tú,
o aún yo, si somos necios, pero aprendemos a callar, somos contados por sabios. Esto es sabiduría. Esto es aprender sabiduría que viene de parte de Dios. Estar más dispuestos a oír. Aquí te puse al revés. Ya me estoy dando cuenta, perdóname. ¿Alguien lo dijo? Alguien lo dijo. Ah, qué bueno, muy bien. ¿No? Nadie se había dado cuenta. Ah, ya ven, esto lo hice a propósito para ver si estaban poniendo atención. ¿Ya vieron? Puse más dispuestos a hablar que a oír, pero no, es al revés. Por eso tenemos 2 oídos y una boca, porque debemos de escuchar más que hablar. Ay, me cayó la revelación de repente. Pero bueno, debemos de estar más dispuestos a escuchar que a hablar. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cuántas veces has escuchado a la gente? A lo mejor hay personas que quieren hablarte y tú te la pasas hablando, sin escuchar. Y muchas veces con una buena intención. Puede ser porque a lo mejor tú dices, es que quiero hablarles de la palabra de Dios, quiero decirles lo que Dios quiere para ellos. Sí, pero también hay tiempos, como dice también Eclesiastés, tiempo para todo hay un tiempo. Y hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para callar. ¿Tú qué sabes que esa persona tú la vas a ganar para Cristo a través de escucharla, no de hablarle? Entonces debemos de estar más dispuestos a escuchar que a hablar. Y otro punto del que habla aquí Santiago, el 20, Santiago 1:20 dice, bueno, no es cierto, seguimos en el mismo, pero otro punto, el primero es estar más dispuesto a oír que a hablar, y el número 2 es ser lentos para indignarnos, reprender o denunciar. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces, aun cuando tenemos razón, alguien nos hizo algo y entonces tú quieres hablar y quieres decir, es que esto fue una injusticia, es que lo que me pasó estuvo mal porque yo no tuve la culpa, la otra persona lo tuvo. Aún en esas circunstancias, cuando tú tienes la razón, tenemos que aprender a ser lentos para hacer este tipo de cosas y no entrar en ira, no entrar en enojo inmediatamente. Tenemos que ser lentos, aún para indignarnos, para reprender o para denunciar, aunque tú tengas la razón. Sé lento. Es aquí lo que dice, tardo para airarte. Y aquí voy a este versículo que dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y cuando yo les enseño esto a los niños, les hablo de que no se vayan a la cama enojados, porque ni siquiera descansas bien. Tienes que ser lento para airarte, para enojarte. Suelta a esas personas que te hicieron mal, aunque tú hayas tenido la razón. Sé lento para la ira, lento para indignarte. No te enciendas. Esto va para aquellos que batallamos a veces con nuestro carácter, ¿verdad? Y como te decía aquí, yo me incluyo porque a veces tengo un carácter fuerte y a veces no pensamos las cosas que decimos y nos salen así, ¿verdad? Y no aprendemos a escuchar, solo hablamos y hablamos. ¿Y qué es lo que está saliendo de tu boca? Había un cuento que mi mamá me contaba de chiquita, que era de 2 princesas, creo que ya lo he contado, pero era de 2 princesas, una era muy dulce y tierna, y cada vez que hablaba salían mariposas y pajaritos de su boca, pero había otra que era la enojona y cada vez que hablaba salían ranas y sapos y serpientes de su boca. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué sale de tu boca cuando te indignas? Cuando reprendes a tus hijos, ¿cómo los reprendes? ¿Qué sale de tu boca? Cuando quieres denunciar algún acto, no me refiero de ir y denunciar, sino, o sea, que tú dices, es que me hicieron y esto, esta persona. Ahora, con todo esto que está pasando con el gobierno, ¿cómo hablamos del gobierno? Cuando algo nos enoja, cuando algo nos molesta. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué sale de tu boca?
Ouch, puedes decir ahí, Ouch. ouch. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y traducido al lenguaje mexicano, lo que significa es que el enojo impide que hagamos lo que a Dios le agrada. El enojo. Hay un juego que últimamente estamos jugando aquí en casa que se llama Parchís, es como el nombre en castellano, pero en mexicano le pusieron no te enojes. Y hoy yo te digo, no te enojes, aunque hagan injusticias en tu contra, sé lento para la ira, porque si nos enojamos, impedimos a Dios hacer lo que a Él le agrada y lo que Él quiere. Aquí te dejo este versículo, Proverbios 14, 29. Y te pongo esta frase, la ira nos hace perder más de lo que pretendemos ganar. Siempre vas a perder. Aunque tú digas, no, es que yo le voy a decir a esta persona, yo le voy a decir a mi hijo, porque soy la mamá, porque soy la autoridad, y yo le voy a decir a mi esposa, y le voy a decir a esta persona que me robó, pues pretendes ganar algo, pero siempre la ira te va a hacer perder más. Grábate esto en tu corazón. No quise poner imágenes de personas, ahí más bien te puse estos animalitos y a veces tú y yo nos parecemos a estos animalitos, ¿verdad? Cuando nos enojamos. Parecemos o toritos o parecemos ahí un puma, un león. ¿Qué tal estás tú en este tema de la ira? También ese sería todo un tema, ¿verdad? Del manejo de nuestras emociones. Pero bueno, aquí Santiago nos habla. Sé tardo para irarte. No reacciones así cuando estás molesto, enojado, porque vas a perder más de lo que querías ganar. Y vamos a continuar. Vamos, versículo 21. Y este versículo nos habla acerca de despojarnos. Y despojarnos viene de el original, que significa o que tiene que ver con desnudarse o quitarse la ropa. Despojarte. ¿Para qué? Para que la palabra de verdad, otra vez volvemos a hablar de la palabra de verdad, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Santiago te dice, despójate. Y dice aquí, vamos a leer el versículo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Fíjate, o sea, tiene un porqué. Tiene un porqué el despojarnos de todo aquello que nos hace mal, que nos lleva a la muerte. Tiene un porqué. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos salvando nuestra alma. ¿Y quién es el ayudador? ¿Tú y yo podemos hacerlo solos? No. El Espíritu Santo lo necesitamos. Y como puse ahí, nos es vital para traer convencimiento de pecado. Cuando ya tu mente, tu pensamiento está entenebrecido y no te das cuenta si tu concupiscencia se volvió un pecado, el Espíritu Santo es el que está ahí para ayudarte. El Espíritu Santo es el que te dice, hey, oye, cuidado, ya te estás pasando, ya estás yéndote más profundo, detente. El Espíritu Santo nos es vital. Solo Él es el que puede traer convencimiento de pecado. Tú y yo por nosotros mismos no podemos convencernos. A veces ni nuestros líderes, a veces ni nuestros pastores nos pueden convencer. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo y tú y yo lo necesitamos con urgencia. Con urgencia. Y dice ahí, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿A qué se refiere mansedumbre? Se refiere a tener un espíritu dócil. ¿A qué se refiere un espíritu dócil? Que se deja enseñar. Un espíritu humilde. Y aquí también entramos a otro terreno. A veces nos pensamos demasiado sabios. Y a veces entra un orgullo en nuestro corazón.
Y decimos, no, pues es que yo ya he escuchado esta palabra un montón de veces. Por ejemplo, ahorita esto que estamos viendo, ¿no? Te lo aseguro que tú ya habías escuchado estos versículos que hablan de la concupiscencia muchísimas veces. Y puedes decir, ay, bueno, pues eso es para los pecadores, ¿no? Pues que Dios los bendiga a ellos y, ay, ojalá, Dios mío, que les entre. Y ahí entra orgullo en nuestro corazón. Pero aquí nos dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. Recibe con humildad, aunque ya lo hayas escuchado 20 veces, tú que sabes que en la 21 ahí Dios te habla. Y ahí cae y penetra, así como dice la Biblia, como espada de dos filos. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Pero eso sucede cuando tú recibes con mansedumbre una palabra. Cuando dices, ay, no, pues ya, ay, otra vez van a hablar del amor, ay, no, siempre, ay, del matrimonio, ay, sí, del perdón, sí, ya me lo sé. No tienes un espíritu dócil. Y el Espíritu Santo no va a obrar de la manera que tiene planeado obrar en ti, no por él, por ti, porque no estás siendo dócil para recibir la palabra de Dios. Así que yo te invito a que tú recibas cualquier palabra que venga de parte de Dios y que venga de quien venga. Que no esperes a que venga el orador de quién sabe dónde, cuando tu pastor lo repite una y otra vez. Y dices, no, si es que ahora sí me cayó porque no sé de qué manera lo habló. No, o sea, es la misma palabra. El asunto es que tengas un espíritu dócil para recibirlo. Y dos, no creamos que lo sabemos todo. Seguramente que tú tienes más conocimiento que yo, seguramente tú has leído la Biblia más veces que yo, pero también cree que Dios puede usarme a mí para hablarte. También cree que Dios puede usar aún a tus hijos, aún a tus adolescentes. No menospreciemos la palabra por venir de alguien que pensamos que es menos maduro que nosotros. Recíbela, simplemente recíbela. ¿Viste? O sea, esto lo hablamos de un solo versículo. Vamos más adelante, versículos 22 al 27, y ya estamos a punto de terminar. Versículos 22 al 27. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Será 3 veces feliz en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí también hay muchísima enseñanza, pero lo más importante es la práctica. De nada nos sirve a ti y a mí saber y que ese conocimiento se quede aquí si no lo bajamos a nuestras acciones, si no lo bajamos a nuestra vida diaria. Debemos practicarlo, y esta práctica igual tiene que ser constante. Es como cuando tú quieres hacer una receta, quieres hacer un pastel y viste una receta en no sé dónde, en la televisión o en una página de internet. Si no la practicas rápidamente se te va a olvidar, ¿cierto o no? Por más que anotes los ingredientes y por más que anotes batir por 5 minutos, si no la haces, se te va a olvidar los puntos más importantes. Tienes que practicarla. Y entre más la practicas esa receta, mejor te sale, ¿no? De igual manera es la palabra de Dios. Tenemos que practicarla. Tenemos que practicar lo que hemos aprendido por tantos y tantos años. Sabemos cristianos, por ejemplo, yo tengo 30 años de cristiana. He recibido muchísimo, he ido a miles de congresos.
Pero ¿de qué sirve si no lo practico? ¿De qué sirve si me sigo enojando igual? ¿De qué sirve si lo primero que sale de mi boca son palabras de maldición para otras personas? No sirve de nada. Tenemos que practicar lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que aplicarla a nosotros y solo a nosotros. Esto también es bien importante. No digas, ay, esto es para mi comadre. Ay, si mi comadre lo oyera. No, es que esto es para ella. No, aplícalo a ti y solo a ti. Ora para que el Espíritu Santo convenza a esa persona, pero no pienses, no, si esta palabra es para fulanito, para sutanito, ay, si fulanito lo oyera. No, aplícala a ti. Eso es muy importante. Ser practicantes, ser hacedores de la palabra de Dios. Y aquí tiene una reflexión, ¿no? Que cuando no practicamos esto es como vernos en un espejo y te vas y a los 2 minutos ya no te acuerdas cómo eres. Es lo mismo. Dios aquí en su palabra nos dice, como lo veíamos al principio, cuál es nuestro valor. Dios aquí te dice cuál es tu identidad. Pero si tú no lo practicas, si tú no desarrollas esa identidad que Dios ya te dio, se te va a olvidar. Se te va a olvidar y cuando vengan problemas, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan pruebas de parte de Dios, no vas a saber cómo enfrentarlas porque no tienes las herramientas adecuadas. Los últimos versículos nos habla también de algo bien importante. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Y a qué se refiere religión? Tú y yo no practicamos una religión, eso ya lo sabemos. Nosotros practicamos un estilo de vida. Pero aquí a lo que se refiere la religión es a esta palabra que es treskeia. ¿Y qué significa treskeia? Se refiere a culto, expresión o ceremonia. A lo que está hablando aquí Santiago es la expresión de lo que hemos aprendido. ¿Cómo expresas tú lo que has aprendido de parte de Dios? Y ahí dice, y lo que puse ahí el punto último, la práctica. Se refiere a una práctica como tal. La práctica más apropiada que se le puede dar a Dios es 1, ayudar a los necesitados y 2, una vida en santidad. En la práctica, ¿ok? No me estoy refiriendo, y espero que me dé a entender, no me refiero a las obras que tú tengas que hacer para recibir la salvación. Se trata de la consecuencia de que tú estás inmerso en la palabra de Dios. Obviamente que eso va a traer a tu vida transformación, va a traer un proceso de sanidad, de ir de gloria en gloria, ir avanzando en nuestro crecimiento, conocimiento de Dios, pero bajémonos a lo terrenal, bajémonos a lo terrenal. ¿Cómo practicas lo que estás recibiendo de parte de Dios? Ayudando a los necesitados. Eso es bien importante porque eso hacía Jesús. Jesús no se metía a la sinagoga o al templo y se la pasaba toda la vida ahí. Jesús salía y tenía contacto con la gente y también cubría sus necesidades. Yo te pregunto algo. En este tiempo de tanta necesidad, ¿has ayudado a alguien? Hay muchísima gente en necesidad, como tú no tienes una idea, tal vez no te has dado cuenta o tal vez sí, hay muchísima necesidad. ¿A quién has ayudado? Hace rato Jaime hablaba de las despensas. Mira, de verdad, o sea, Jaime y yo somos testigos de esto. Nosotros estamos pasando por un tiempo difícil en cuestión económica. Pero lo poquito que nosotros podamos darle a alguien que está en mayor necesidad que nosotros, yo sé que eso le saca una sonrisa al Señor. Y también nos saca una sonrisa a nosotros, porque te hace sentir útil en el reino de Dios.
No lo hacemos para recibir una corona. Por esto no vas a recibir una corona. Pero lo haces como consecuencia de que has aprendido quién es Jesús, de lo que hace Jesús, lo que hacía Jesús. Si no has ayudado a nadie, yo te animo a que lo hagas. Te has acercado con tus vecinos y les has preguntado, oye, ¿necesitas algo? Si a lo mejor eres joven, te has acercado con alguien que conoces de tu familia, de la tercera edad, a decirle, oye, ¿sabes qué? No salgas de tu casa, yo te hago el súper. Te has acercado con un indigente y le has dicho, ¿sabes qué? Yo te invito a la comida hoy. Esto le agrada a Dios. Esto le agrada a Dios. Vamos a practicarlo. Y número 2, una vida en santidad. Y esto se va a dar como consecuencia. Porque claro que si tú no solo eres oidor, sino eres hacedor, pues entonces todo lo que habla aquí la Biblia lo vas a llevar a cabo. No vas a llegar a la perfección, ni tú ni yo somos perfectos, pero vamos a ir perfeccionándonos, vamos a ir de gloria en gloria, vamos a ir subiendo un escaloncito y un escaloncito. Pero esto le agrada a Dios y yo te invito a que lo hagamos, a que seamos hacedores, no solamente oidores. Por favor, no digas, ay, qué bonitas pláticas, ay, qué bonita la plática que dio la pastora, ay, qué bonita la plática que dieron los líderes, ay, estuvo bien bonita. No, mejor practiquemos, practiquemos lo que se nos está enseñando. Esto le agrada a Dios. Y bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 1. Terminamos el capítulo 1 y pues la próxima semana vamos a continuar con el 2. Les recuerdo que ahí tuve un errorcillo en la presentación. Voy a tratar de corregirla. Si alguien quiere la presentación, que se la enviemos, con mucho gusto, cuando la arregle, con mucho gusto se los mandamos. Pueden enviar ahí un mensajito al WhatsApp y se las hacemos llegar por ahí, ¿ok? Que Dios los bendiga mucho. Pues estamos para servirles. Si necesitas oración, manda tus peticiones para este viernes, por favor. Y pues estamos en contacto. Cuídate mucho, no salgas de tu casa si no es necesario. Ora también en tu casa mucho por la situación de nuestro país. Vamos a estar orando también el viernes, pero no te esperes hasta el viernes, hazlo también en tu casa. Toma tiempos para estar orando por nuestro país, por todos los médicos que están ahí en la línea de batalla. ¿Ok? Pues bendiciones familia, los amamos de parte de toda la familia, les mandamos un abrazo y nos estamos viendo el viernes a las 8 de la noche. Que Dios te bendiga.